En septiembre voy a hacer 3.000 días preparando oposiciones de educación y no han sido 3.000 días únicamente modo hago lo mismo siempre, sino han sido 3.000 días de muchos podcasts, de muchas formaciones, de mucha especialización, hablando con miles de opositores, tanto por las redes sociales como en la propia academia. Y este vídeo es para ti y espero que lo apoyes con ese like porque vamos a sudar juntos, estamos en agosto y va a ser una caminata donde voy a compartir todo lo que he aprendido, o mejor dicho, los 10 patrones que se han repetido prácticamente en el 95% de los casos de opositoras que han sacado plaza. ¿En qué tipo de persona me tengo que convertir para poder aspirar a ese gran resultado en una preparación de 10 meses? Pues es lo que vamos a ver. Me he sentado, como siempre hago, antes de grabarme un vídeo por aquí, he ido a la cafetería, tostaditas de tomate, cafelito, lo he escrito, así que esto no es de inteligencia artificial, esto no son cosas genéricas, es lo que he aprendido en estos casi 3.000 días preparando opositoras. Al final, si tú aprendes de los errores de los demás, vas a opositar más rápido. Al final, si tú intentas convertirte en la persona, ser, hacer, tener, acabas teniendo la plaza de una forma consecuente, como efecto secundario. Lo que no puedes hacer es decir, quiero la plaza, merezco la plaza. No, la plaza es consecuencia del tipo de docente y del tipo de persona que te conviertes. Así que voy a compartir esos 10 patrones, no sin antes decirte que estamos cerrando los últimos grupos, verás que son grupos reducidos, por eso te pido que si te quieres preparar con nosotros o quieres información, en el comentario fijado lo tienes todo, material de muestra, condiciones especiales, seguimos sin matrícula, queremos ya organizarnos, vamos a subir la planificación de todo el curso en breve, con las técnicas de estudio, con todas las entregas y demás, así que échale un vistazo al comentario fijado. Y ahora sí, os voy a compartir el primer patrón, que parece de perogrullo, pero es que las cosas obvias son las menos obvias que se tienen en cuenta. Y es que estas opositoras opositan en serio. ¿Qué quiere decir que opositan en serio? Que priorizan la oposición en año de oposiciones. ¿Y esto quiere decir que dejan de vivir o que sacrifican su vida y el año de oposiciones no hacen deporte, no se cuidan, dejan de lado, como digo, su familia? No. Quiere decir que saben que en 10 meses pueden mejorar muchísimo, que saben que si tienen 4 horas de estudio, van a muerte esas 4 horas de estudio y el resto de tiempo desconectan también a muerte. Y priorizan, y no hay intermitentes de estoy 3 semanas sin opositar, no, saben que es el año, y saben, y también lo tienen muy en cuenta, y esto ha pasado desde 2018 que llevo preparando, ya estamos en 2026, ha pasado que cada vez hay menos competencia, aunque parezca que hay más, y hay menos gente que oposita en serio. Entonces la principal ventaja de esta gente que se saca a la plaza es que se lo toma en serio. Sabe que tiene que hacer supuestos, hace supuestos cada semana. Sabe que hay una serie de habilidades que le preparan para conseguir ese gran resultado. Entonces no pasan un mes sin enfocarse en ser mejor docente, en tener una mejor expresión escrita, una mejor expresión oral. Y es clave, porque va a haber muchos opositores que van a estar en el mismo pasillo contigo antes del examen, que no hayan opositado en serio, que hayan opositado en serio cuando sale convocatoria, hayan opositado en serio en enero, y estos y estas que opositáis en serio y que vais a ir a por la plaza, pues saben que es semana a semana, que va en relación a la semana. También, segundo patrón, hacen lo que tienen que hacer. Otra obviedad, Diego, no me estás aportando absolutamente nada. Es que sacarse la plaza no es sexy realmente. No va de 8 horas cada día, no va de gamificaciones que no se entiendan, no va de tonterías de esas. Va de hacer lo que tienes que hacer. Y me viene a la cabeza Natalia, compi, que de hecho venía de la gimnasia artística y se le notaba porque ella llegaba a la élite de gimnasia artística y la tenía que dedicar muchísimas horas al entrenamiento. Entonces yo, cuando le hice la entrevista, que la podéis ver en el canal, yo le preguntaba, pero ¿cómo era un día tuyo? Y me esperaba algo súper épico. ¿Pero cómo innovaste también? Y era todo muy normal. Pues acababa del cole, llegaba a casa y me ponía a estudiar 3 o 4 horas. Estudiaba las 2 primeras horas el tema, luego hacía un pequeño descansito, me ponía con el supuesto, y cuando no me daba la vida, me ponía con la programación. Y esto de forma recurrente le hizo llegar al día del examen estando preparada. Hacía lo que tenía que hacer. Y hacía lo que tenía que hacer, que era también desconectar los fines de semana. Ella decía,
Mi horario laboral de oposiciones acaba el sábado a la 1 del mediodía. ¿Esto qué quiere decir? Pues que todo el sábado por la tarde y todo el domingo lo dedicaba a desconectar, sobre todo los primeros meses, porque esto también es otra cosa que no dejo de compartir, que en la recta final está la plaza. Los primeros meses no toca, ahora que va a empezar septiembre, octubre, noviembre, no toca meter 4 horas, eso no tiene ningún tipo de sentido. Toca meter las horas mínimas, 1 hora, 2 horas diarias, para coger la inercia y para que cuando te estés jugando la plaza, que son en los meses de finales de marzo, abril, mayo, junio, pues tengas esa inercia para de verdad ahí meterle toda la intensidad que puedas. Entonces, hacer lo que tienes que hacer. En el caso de OpoMind, nosotros planteamos 15 simulacros a lo largo de la preparación, 15 mínimo. Que si haces esos 15, haces lo que tienes que hacer el día del examen. Imagínate las horas que has entrenado tu expresión escrita. Y lo mismo, nosotros te planteamos muchas exposiciones. Imagínate que si las haces el día del examen, pues te vas a encontrar con un estímulo súper reconocible. Tercer punto, son opositoras que mejoran como docentes. Me viene a la cabeza Sandra. Es un caso que se preparó con nosotros, de 46 años, con 2 hijas, que acabó la preparación diciéndome: creo que la clave ha sido que me he hecho muy buena en evaluación y también he utilizado, porque ella estaba de interina, he utilizado el aula como laboratorio y lo que iba aprendiendo en la preparación de oposiciones lo aplicaba en clase y luego a la hora de contarlo en la exposición, pues sabía muy bien lo que pasaba cuando les dejaba tiempo para que se coevaluaran, o lo que pasaba cuando hacía una estrategia de cabezas numeradas, o lo que pasaba cuando a la hora de gestión de aula dejaba libertad a hacer grupos, o lo que pasaba cuando utilizábamos aplicaciones como el Pomodoro Timer para que se enfocase en ellos, o lo que pasaba cuando hacíamos preguntas en frío para que todo el mundo esté dispuesto a participar. Entonces, claro, utilizó y mejoró mucho como docente, y eso le hizo, en su puesto, en los ejemplos prácticos y sobre todo en la exposición, sonar como una docente que lleva tiempo en el aula y que sabe lo que ocurre. En definitiva, ser realista. Y aquí, tú que me estás viendo, te puedes preguntar, vale, si soy interino o interina, genial, porque lo que voy mejorando, y de hecho en OpoMind tenéis una formación interna mensual que aparte de las clases os va a permitir mejorar mucho en cuanto a metodologías activas, pues dices, soy interina, genial, lo voy aplicando en el aula y veo lo que funciona o no. Pero ¿qué pasa con la gente que no está ejerciendo como docente? Que es su primera OPO o que no ha tenido la suerte de consolidar. Pues os toca ser curiosas, os toca, y de hecho esto lo veis en las clases de OpoMind, que intentamos que las clases sean muy experienciales de lo que pase en aula, tanto en infantil como en primaria. Pero os toca preguntar a docentes que están ejerciendo. Yo hice un trabajo en la preparación de 10 meses que estuve de septiembre a junio, donde cada mes prácticamente me reunía con un docente que sabía que estaba ejerciendo y le hacía preguntas de, oye, ¿qué pasa? Mi pareja de aquel entonces pues también estaba de maestra, y yo le preguntaba mucho sobre las actividades complementarias, le preguntaba mucho qué hacía, cómo eran las reuniones con las familias, qué protocolos tenían, qué pasaba con la convivencia, qué pasaba si había algún problema, oye, que de repente le ha venido una alumna que no sabe nada del idioma, qué hacían. Entonces era curioso, y era curioso, primero, porque quería saber a lo que estaba opositando, porque igual estoy opositando a una profesión que no me gusta. Cuanto más sepa lo que ocurre en el aula, voy a tener una imagen más certera de si me gusta o no. Y segundo, porque sé que el supuesto, la programación y la exposición es contar, resolver, contestar, argumentar lo que está pasando en el aula, porque te están eligiendo como docente, se están imaginando si tú, delante de un centro educativo, o sea, delante de 25 o 30 alumnos, vas a saber dar clase, vas a saber gestionar las emociones, vas a saber gestionar el grupo, vas a saber secuestrar la atención. Y esto es clave en una oposición de educación, que es una oposición muy subjetiva. Cuarto patrón, hacen lo que tienen que hacer, y una de las cosas más importantes en nuestra oposición, nos guste o no, hasta que la cambien, no sabemos si la van a cambiar, es que estas opositoras hablan, se expresan mucho y escriben mucho a lo largo de la preparación. Porque saben que tienen unas pocas horas para convencer al tribunal con su escritura, en el caso de Castilla y León con su lectura, en el caso de Andalucía 4 horas y media escribiendo. Entonces la expresión escrita debe ser súper
quirúrgica y saben que tienen que escribir mucho para no tener faltas de ortografía, porque hay mucha gente que cae por las faltas de ortografía. Entonces el 50% de tu nota depende de tu habilidad escrita y es algo que se practica en 10 meses, al igual que en el supuesto práctico. Y la expresión oral, tienes una hora máximo para convencer al tribunal de que una plaza tiene que ser tuya. Entonces la comunicación es algo que no se mejora en una semana, la comunicación es algo que se mejora de forma progresiva. En tu día a día, exprésate, evoca los temas, sé consciente a la hora de enviar audios, sé consciente a la hora de comunicarte con otros familiares, con tu pareja, con tus hijos, con tus compis, sé certero, analízate tus muletillas, tus redundancias. Intenta siempre poner ejemplo y no quedarte en la superficie. Yo soy un obseso total, que si yo te hablo de una idea o yo te hablo de una metodología, te voy a poner ejemplos. No, es que soy muy empático. Dime ejemplos. ¿Qué es ser empático? Ser empático es escuchar a la otra persona, intentar entender su problema, sin querer contestarlo antes de hora y poniéndote en su lugar poco a poco. Y hacer preguntas pertinentes, de verdad, para comprender lo que le ocurre a esa persona. Ser empático no, ¡hey, soy empático! Al igual que, no, yo es que mi programación se centra mucho, cada unidad didáctica vamos a programar en valores, no me sirve absolutamente nada. Te estás expresando muy mal. Entonces, programar en valores es, ¿en qué valor? No, es que quiero trabajar el esfuerzo, o quiero trabajar la coeducación, la igualdad. Genial. Coges ese valor, ponme ejemplos concisos. ¿De qué forma empoderas? Dímelo, porque es la concreción que se busca en el tribunal. La concreción que se busca. Y en el webinar os lo comentaba que un gran amigo de la carrera acaba de suspender la programación. Fue a hacer la reclamación al tribunal y una de las cosas por las que es tremendamente justo el suspenso es que le decía que en muchos conceptos se había quedado en la superficie, que había hablado de la atención a la diversidad con una definición que estaba bien, pero no se veía cómo lo llevaba al aula. Había hablado de evaluación compartida y no había puesto ejemplos. Entonces, había puesto sobre la mesa una serie de conceptos que son clave para que tu alumnado aprenda, y luego no había puesto ejemplos precisos o no había conectado lo que presentaba. Y lo mismo con los objetivos. No, es que me has dicho muy bien los objetivos, los criterios, las competencias, pero no lo he visto unido con las actividades. Entonces, lo que quiero decir que si quieres sacar plaza, necesitas ser muy concreta, necesitas hablar y escribir mucho. Y hay situaciones. En la academia, nosotros, en los grupos reducidos que tenemos, veréis que las clases son interactivas, son momentos para interactuar. En vuestro día a día, algo que viene genial es intentar mínimo una vez por semana hacer un mini simulacro para evocar el tema. Todas las situaciones que tengáis para hacer un simulacro, aunque llevéis 1 o 2 temas, hacedlo. Cuanto antes empecéis a escribir, a errar, cuanto antes empecéis a comunicar, a estar tiempo hablando, mejor que mejor. Veo muchas opositoras que ahora están contando su vida en redes y se piensan que no, es una forma también de expresarme mejor a nivel oral. Pero es que te estás equivocando. Grabarse un reel de 1 minuto no es mejorar tu comunicación. Tú piensas que el día del examen no vas a estar hablando 1 minuto con 50.000 cortes. Vas a estar como estoy yo, sin un guión delante, más o menos teniendo en cuenta las ideas clave que quiero decir, y desarrollando una serie de ideas con ejemplos. Entonces, también es una buena forma hacer vídeos largos o comunicar y te tienes que forzar a ello. Te tienes que forzar a ello porque si no, el día del examen estás dejando muchas cosas al azar. Quinto patrón, cuida los detalles. ¿Qué quiere decir cuidar los detalles? Hace poco Claudia, que sacó un 10 en la programación, un 10 súper merecido, podéis ver la entrevista en mi canal, ella me decía, no, es que está todo inventado. Pero por otro lado, me contó su programación y estaba detallada al 100%. Utilizó la metáfora del clic que decimos en la academia, utilizó diferentes metáforas para hablar de su hilo conductor, sobre recetas, sobre chefs, sobre cocina. Acabó con una conclusión que la verdad me emocionó, una conclusión en la que instaba al tribunal a cerrar los ojos y a recordar el postre que le había marcado en su infancia. Y es una persona
que no simplemente se pone delante del tribunal y cumple con convocatoria, sino que va un pasito más allá y el tribunal se ha llevado un buen ratito, porque yo pienso que la oposición es para el tribunal, comunicar es un acto de generosidad. Entonces, tengo que saber competir contra el resto de opositores. Cuando todos van a cumplir los estándares de la oposición, yo tengo que ir un pasito más allá y ejemplificar de manera precisa. Así que cuidar los detalles, y cuidar los detalles a la hora de introducciones, conclusiones, a la hora de, si el tema lo tiene que leer el tribunal, facilitarle la vida, a la hora de creo una programación, la tengo que crear para ser expuesta, ha de tener cebos bonitos, donde yo me voy a apalancar y donde yo voy a hacer al tribunal que cuando esté exponiendo vaya a esa hoja, y de esa forma cuando vaya a esa hoja, pues yo le voy a exponer algo. Un ejemplo, imagínate que quiero hablar del aprendizaje competencial y tengo una infografía chula sacada del libro Cómo aprendemos. Y lo tengo en la página 12. Les llevo a la página 12, sé que es una página cuidada del documento de la programación y ahí expongo, ahí pongo ejemplos, ahí les hago ver que me he leído un libro y le doy el protagonismo que requiere al propio libro. Pongo ejemplos precisos, sé que todo el mundo hablará de aprendizaje significativo, de aprender haciendo, de aprendizaje competencial, pero muy pocos se pararán en una infografía bien hecha. O volviendo al inicio que os hablaba de programar en valores. Yo tenía en la temporalización de las unidades, en cada unidad, un valor. Entonces, a la hora de la defensa de la programación, ponía ejemplos de las unidades didácticas que no me habían tocado. Y en este caso, pues ponía ejemplos de valores y lo más potente. Así que, en definitiva, detalles. En una oposición en la que el envoltorio cuenta, lo tengo que cuidar mucho. Si fuese una oposición, mira, ayer me regalaron unas zapatillas. Y me regalaron unas zapatillas que quería y pues las quería porque son muy funcionales, porque son de estas barefoot abiertas y venían en una bolsa. A mí me daba igual, yo me las quería poner y las quería empezar a utilizar. Ahora bien, si realmente es mi cumpleaños y quiero de verdad impactar, pues el regalo lo voy a cuidar el envoltorio, voy a cuidar la narrativa, el antes, el después. Pues la oposición pasa lo mismo, la oposición va de impactar. Entonces tengo que entender que el envoltorio es súper clave. El envoltorio es súper clave. Porque si tú estás jugándote la plaza contra otros 5 que han cumplido, han dicho bien la ley, han hablado de todos los ítems que han marcado, han hablado bien de evaluación, de atención a la diversidad, de metodología, ¿quién se lleva la plaza? Si para esos 5 que estáis compitiendo solo hay una plaza, pues se la lleva quien mejor comunica, quien hace mejores metáforas, quien secuestra la atención del tribunal, quien pone mejores ejemplos, quien le regala al tribunal más apartados y más puntos. Por eso os digo que los detalles en una oposición de educación son clave. Sexto patrón, opositores y opositoras que ya tienen plaza, hacen una recta final súper intensa. No conozco a nadie que me haya dicho, Diego, he sacado la plaza en 2026 porque en agosto del año pasado, en septiembre, en octubre, hice una oposición de 10, le dediqué 8 o 9 horas y mucha gente así, que le mete mucha intensidad en los primeros meses, pero no saben que las últimas 14, 15, 20 semanas, las últimas 12, 13, 15 semanas son las clave, son las semanas que realmente te da la plaza, porque son las semanas donde tienes más conocimientos previos, son las semanas donde tienes más bagaje didáctico, son las semanas donde los simulacros y la memoria a largo plazo se va a desarrollar más y te va a fomentar todo lo que hemos dicho de expresión escrita y oral. Entonces, en ese sentido, por favor, no os volváis locos al principio y en la recta final tengo que intensificar y tengo que pedir ayuda si hace falta. Yo recuerdo que empecé la preparación de mis oposiciones teniendo 3 trabajos, incluso hice un récord que me acuerdo que se lo contaba a mi hermano, llevo más de 114 días seguidos trabajando, más de 114, porque entre los 3 trabajos había un trabajo que solo estaba los fines de semana y festivos. Había otro trabajo que era entre semana y había otro trabajo que era solo por las tardes, noches. Entonces, claro, trabajaba todos los días. ¿Qué hice? Pues ahí me hice un colchoncito, tuve la opción de liberarme y de pedir una excedencia de los trabajos y mayo y junio, la última semana de abril y todo mayo y todo junio lo dediqué enteramente a opositar.
gracias a mi inercia, pero esas últimas semanas, esas últimas 9-10 semanas, hice un volumen gigantesco de simulacros, hice un volumen bastante grande de supuestos prácticos y de mejora de la programación, hice un volumen muy grande de exposición y gracias a ese trabajo que había hecho previo, pero sobre todo gracias a esas horas, a sesiones de 4, 5, 6 e incluso 7 horas diarias, pues hoy en día tengo la plaza. Y coincide que todos los opositores y opositoras con las que hablo, que insisto, en el canal tenéis un montón de alumnos que han pasado por la academia y podéis ver su historia para intentar replicarlo, han hecho una recta final, como os comento, súper intensa. Bien, dale like, que estoy sudando muchísimo por vosotros por aquí, así que vamos a seguir hacia adelante. Mirad, siguiente punto, son opositoras que opositan para el tribunal empatizando mucho, lo que hemos visto. Comunicar es un acto de generosidad y yo construyo mi tema, mi supuesto, mi programación y mi discurso sabiendo que el tribunal gana poco dinero en relación a la responsabilidad que tiene, o sea, la de horas que dedica después de estar en un centro educativo de septiembre a junio, la de horas que está dedicando para elegir el futuro de un país, ya te comento yo y te lo dejo, te doy constancia de que eso no está pagado. Entonces, entendiendo que no está bien pagado y no tiene ese incentivo para darlo todo, entendiendo que la oposición se hace muy ardua. Claro, tú lo comparas con otras oposiciones en las que solo tienen que corregir tipo test, es una plantillita y a día de hoy pues eso se hace súper rápido. Y dices, madre mía, es que van a escuchar el concepto de evaluación formativa o el concepto de aprendizaje significativo más de 300 veces. Va a ser un tribunal que esté cansado, normalmente hace mucho calor, la oposición cuando tú empiezas a hacer el primer examen se hace largo, no es una cuestión de 2 días, muchas veces están 3-4 semanas haciendo pruebas, yendo al cole, al instituto donde se haga, etcétera, etcétera. Entonces yo sé que estoy opositando para 5 miembros del tribunal que son docentes, por lo tanto todo lo que les dé para su día a día va a estar revertido positivamente en mi nota, todo lo que les saque de lo clásico, de lo genérico, también, y el momento entretenido sin perder el rigor pedagógico también, lo que os decía de Claudia llega un momento y les hace cerrar los ojos, o Ana, que también es preparadora de nuestra academia, que sacó un 10 en la programación, les invitó a su viaje fantástico, un hilo conductor súper chulo. Entonces, son roturas de patrón con sentido que luego van acompañadas de muy buenas metodologías y de muy buena evaluación que al tribunal pues le saca de ese letargo. Porque no penséis que el tribunal tiene la obligación de poneros buena nota si memorizáis todo súper bien. No, no, no. El tribunal tiene la obligación de estar presente delante de vosotros. Pero le tenéis que dar motivos, razones y argumentos de peso para que os escoja frente a vuestra competencia. Spoiler y muy buena noticia, no hay tanta competencia. Si opositas en serio, lo vas a tener mucho más cerca de lo que parece. ¿Bien? Insisto, echadle un vistazo al dossier. Son las últimas plazas y ahora me atrevo a decir que sí, porque vamos a cerrar varios grupos que tenemos con estas condiciones, así que reserváis, os metemos ya en la plataforma y cualquier duda que tengáis os puedo llamar yo mismo. Estoy hablando yo con las opositoras para que de una forma honesta vean lo que se van a encontrar dentro de la academia. Venga, vamos al siguiente patrón. Estos opositores dan un pasito hacia adelante, como estoy dando yo ahora, y deciden hacerse en 10 meses especialistas y muy buenos en los supuestos prácticos. Porque saben que el supuesto práctico es el gran filtro y cada vez más. Me lo comentaba Paula de La Rioja, me lo comentaba también otra compi que estudió conmigo, que es de Murcia, y ambas coincidían, no tienen nada que ver, son compis, no las he preparado ni nada, pero coincidían de que habían visto el supuesto práctico muy complicado y que se alegraron de ello. Y ahora que me acuerdo, Claudia también me dijo, vi la opción de coger varios supuestos, pero el supuesto más complicado, el más complejo, el que me pedía protocolos, el que me pedía alumno con más dificultad, había bullying, etcétera, etcétera, cogí ese, porque quería competir desde el supuesto y sabía que era el gran filtro y estaba muy cargado. Entonces fueron opositoras que dieron ese paso hacia adelante y decidieron ser muy buenas en el supuesto.
La mayoría de gente suspende el supuesto, la mayoría de gente no lo contesta bien, la mayoría de gente no está preparada al supuesto, porque un supuesto al final requiere de un banco y una mochilita, como llevo yo, que por cierto estoy chorreando, requiere de una mochilita llena de recursos para contestar lo que se te pide. Entonces, estas opositoras deciden hacerse buenas los supuestos, porque así también equilibran y conocen y desgranan todo el currículum, toda la orden, todo el decreto, y tienen respuestas para cada ciclo, tienen respuestas para cada problema social, para solucionarlo en pequeñito en el aula, tienen muchas herramientas de gestión de aula, eso le transfiere para tener mejores ejemplos de tema, le transfiere para contestar cualquier supuesto y le transfiere para tener una gran programación que suene realista. Entonces, si de verdad quieres ir a por la plaza, necesitas decir, en estos 10 meses, además de volverme un grandísimo comunicador y volverme un grandísimo escritor, voy a ser también de los mejores en supuestos prácticos. Y vamos a hacer ese trato, haz ese trato conmigo. Quiero ver, haced el trato, poned en los comentarios, hago el trato. Diego, voy a preparar también y me voy a sacar la plaza y quiero que si lo hago muy bien, tú me tengas en cuenta para que te eche una mano en la Academia de Opomind. Yo lo digo, yo ficho a la gente, la Academia de Opomind, para nuestros grupos reducidos, a los mejores. Y muchos y muchas que están dentro de la Academia de Opomind es gente que ha demostrado en una oposición que son buenísimos, sobre todo en supuesto práctico. Porque sé que el resto va a tener también una grandísima programación y un grandísimo tema en ese sentido. Entonces, sé muy buenos en supuestos, que eso va a tener ventaja 100%. Y mirad, 3 puntos fundamentales de la oposición, que parece que no, pero esto también os lo digo desde todas las entrevistas y todas las charlas que he tenido. Lo habéis visto de forma transversal en el vídeo que os estoy diciendo, pero son personas, aquí me viene Esther, que hizo el hilo conductor del podcast, me viene a la cabeza también Guillermo o Manu, que no llevaron hilo conductor, pero llevaron metodologías muy desgranadas. Lo que quiero decir que son personas curiosas, humildes y buenas. Mirad lo de bueno, porque le pedí hace poco a las 2 entrevistas que tuve, 2 opositores que no tenían nada que ver, les dije, oye, una recomendación para los opositores, o qué has echado en falta en tu preparación de oposiciones, y me decía, he echado en falta la bondad, veo demasiada competitividad cuando me estuve preparando, de que la gente no comparte nada, y creo que va de la mano compartir y poder hacer una buena oposición. Compartir no es te paso la programación, pero si tengo una idea, ¿por qué no? Si te puede ayudar, ¿por qué no? Entonces, casualmente, os lo he contado en otras ocasiones, yo hice muy bien el supuesto práctico gracias a que nos hicimos un grupo de WhatsApp, los 3 opositores, que bajo mi punto de vista, bueno, yo y 2 opositores más, o 2 opositores y yo, que vi que eran muy buenos en supuestos, entonces creé un grupo y hacíamos cada día, compartíamos ideas, ejemplos de supuestos, etcétera, etcétera. Los 3 opositábamos por las plazas que habían de la misma especialidad y casualmente no nos dejamos nada y lo compartíamos todo. Y mirad, ¿sabéis lo que pasó? Que los 3 sacamos de las mejores notas del tribunal. Vaya. Entonces, por favor, no perdáis vuestros valores. No perdáis vuestros valores, no os volváis locos de compartir vuestro hilo conductor, vuestra programación o vuestros supuestos prácticos, pero ayudad. Si vais a programar en valores, el hilo conductor que más valora el tribunal, valga la redundancia, es el de la coherencia. Se va a notar. Tengo que ser buena persona. Y los 2 puntos principales, curiosos y humildes. Curiosos es que si os hacemos una corrección sobre aprendizaje cooperativo y os ponemos algo, pues voy a curiosear y me voy a hacer un experto en aprendizaje cooperativo. Humilde es que aunque reconozco una metodología activa, estoy abierto a aprender y a hacerme especialista de dicha metodología. Pero aquella persona que va de, ay, yo es que lo sé todo, es que aprendizaje significativo, ay, yo es que esa metodología ya la he llevado, ay, es que yo soy formador, y se cierra y etiqueta, y se cierra el aprendizaje, le va muy mal, y lo veréis que en la clase de bienvenida, que voy a subir en breve a la academia, una de las cosas que le pido a la gente es que confíe en nuestra planificación, que confíe en nuestra preparación, que lo tenéis todo pautado, pero que confíe. Porque desde esa confianza, desde esa curiosidad y sobre todo desde esa humildad, me da igual que ya hayáis opositado, que sea vuestro primer año, me da igual que conozcáis muy bien una metodología u otra,
las clases, las propuestas, las formaciones, no solo están para que seas muy bueno en una metodología, sino para que sepas venderla muy bien. En una oposición de educación tengo que estar abierto al aprendizaje y como docente tengo que ser humilde y curioso, porque es lo que me va a permitir no dejar de aprender y el aprendizaje al final es progreso y está muy conectado con la felicidad. Y acabo con el último patrón. Son opositoras que obviamente no se rinden. Os tengo que decir que en los primeros meses la mayoría de opositores dejan de opositar. Es así. Lo ven muy complicado y abandonan. Otros lo ven complicado y van posponiendo la parte compleja, ¿no?, del supuesto y programación. Y aunque deciden seguir opositando, esa decisión implícita de posponer lo que hay que trabajar les hace rendirse y presentarse el día del examen, pero por probar. Entonces, mucha gente que se rinde, que le va mal un año y lo deja. Mucha gente, ahora me viene a la cabeza Borja, que dentro de poco subiré la entrevista. Borja es alumno nuestro, ha sacado la nota más alta de toda su comunidad, se saca la plaza. Justamente es un opositor que el año pasado opositó en otra comunidad y se quedó a décimas. Decide volverse a presentar y decide que es su último año, pero lo da absolutamente todo y acaba siendo funcionario. Imaginad si se rinde el año anterior porque se queda a décimas. O sea, se hubiera perdido la Consejería de Educación, un grandísimo docente. Lo que quiero decir es que no os rindáis, y no solo no os rindáis, a la hora de, si os ha ido mal, volver a opositar sin perder el norte, sino que la preparación va a haber momentos complicados. Va a haber momentos, yo recuerdo mi primer simulacro, estuve sentado en mi cuarto 1 hora mirando el tendido con muchísimas ganas de llorar, pensando en ni me presento este año. No puedo. Y esto os lo juro. Esto no es, es marketing. Ya habéis visto que esto de marketing tiene poco, que estoy 32 minutos contándoos todo lo que sé. Entonces, me pasó. Hice el primer simulacro, tras 8 meses estudiando sin parar, también fallo mío. Menos mal que, como dije, os he dicho, la recta final la hice muy intensa. Pues en ese primer simulacro me derrumbo y veo que lo que pensaba que me sabía muy bien, porque me cogí de mis mejores temas, hubiera suspendido si me hacen el examen ese mismo día. Entonces me derrumbo, pienso muy seriamente, de hecho le digo a mi pareja que lo voy a dejar, mi pareja se enfada conmigo, se cabrea, se va de casa, se va a su casa, tal. Esa tarde lo pasamos mal, yo especialmente pues decido que voy a dejarlo. Tengo la suerte de hablar con mi amigo Norbert y me hace entrar un poco en vereda y me dice, a ver, vamos a aterrizar lo que ha pasado, vamos a ser concretos. Te ha salido el simulacro muy mal. ¿Que llevabas muchos simulacros? No, uno. Genial. ¿Qué es lo que te ha salido mal? Pues mira, me he quedado en blanco, mira, me he expresado mal, mira, se me ha olvidado este punto completo. Perfecto. ¿Podrías hacer 20 simulacros y hablamos cuando hagas 20 simulacros? Esta conversación pasó tal cual. Y dije, ostras, pero va a ser durísimo. Hazlo, te propongo el reto. Hazlo. Y le dije, y me empecé a motivar, me empecé a levantar, me fui a dar un paseo, llamé a mi pareja, le pedí perdón, le dije, voy a darlo todo, lo que queda lo voy a dar absolutamente todo. Quedaban aún 2 meses y un poquito. Y también le dije a mi amigo Norbert lo que iba a hacer. Le dije, a lo largo de estos 21 días, bueno, fueron 20, a lo largo de estos 20 días, siempre de 2 a 4, sin negociación alguna conmigo mismo, de 2 a 4 voy a hacer un simulacro. Y os lo juro que lo cumplí. Al día siguiente hice mi primer simulacro, súper incómodo. Claro, yo lo hacía después de comer, lo tenía súper pautado, iba a la biblioteca, a la 1 paraba, me iba a comer, cafelito sobre la 1:50, me iba dentro de la biblioteca, pues había una zona que era al aire libre, más tranquila, sobre todo a las 2, que no queda nadie en la biblioteca, y de 2 a 4 simulacro. Y me acuerdo que mi pareja se iba a su casa a comer, y yo decidía que no, yo me quedaba en la biblioteca. Entonces, ella venía sobre las 3 y algo. Las primeras veces me trataba de loco, de ¿ahora qué estás haciendo, el tonto? Ahora no toca hacer simulacros, no sé qué. ¿Qué pasa? Que a partir del simulacro 8 o 9, incluso ella se unió a hacer algún simulacro y luego ya me dijo
madre mía la que has hecho. Y recuerdo leerle de mis últimos simulacros, ya era otra cosa. Recuerdo también hablar de mi amigo de que no me costaba hacer nada el simulacro, ya era, pues es lo que toca que hacer y lo hago. Entonces, gracias a no rendirme y gracias luego a ser autoexigente, hoy estoy aquí. Llevo 8 años dedicándome, tengo plaza y llevo 8 años también ayudando a multitud de opositores a conseguirlo. Gracias a eso, me llego a rendir. La mayoría de opositores de aquel entonces, yo fui a academia, que no me ayudó mucho, pero fui a academia, pues dentro de mi grupo, que éramos 20 en la academia, la mayoría sigue opositando. Entonces, imaginad si me llego a rendir. Volviendo al último patrón, opositoras que tienen plaza son aquellas que no se rinden. Va a haber momentos de rendirse, pero toca desconectar un poquito y seguir. No es difícil la oposición de educación. Y son opositoras también que se autoexigen más allá de la academia. Yo me dejo llevar por la propia academia, no es el caso, en Opomind veréis que son, insisto, grupos reducidos y que vais a tener la opción de hacer mínimo 15 simulacros. Pero yo me dejo llevar un poco por mi academia. Hicimos 2 simulacros en todo el curso. 2 simulacros, una auténtica vergüenza. Una academia donde juguéis a 2 o 3 simulacros es una vergüenza. Es una auténtica vergüenza. Entonces, yo tengo que dar ese pasito adelante y decir, autoexigente, autoexigente. Con los 2 simulacros que me plantea la academia, no puedo, me hago 20 mínimo. También autoexigente, me acuerdo de la corrección que me hace mi preparador sobre la programación, me dice que quite ciertas metodologías que al yo no haber trabajado, el tribunal no va a comprarlas. ¿Sabéis lo que hago yo? Me pica, a mí me pica eso, y en vez de confrontar y decirle, pues yo quiero que sí, le digo, perfecto. Ya la última corrección que me hagas de la programación, que por cierto fue una corrección muy técnica, nada pensado en la estrategia, también me lo tuve que exigir yo, pues te voy a demostrar que manejo esas metodologías. Y así fue, me hice un especialista en aprendizaje cooperativo, en aprendizaje servicio, en el proyecto y twinning que llevé. Y eso, ¿cómo lo hice? Pues escuchándome todos los podcasts que habían, investigando bien, profundizando, leyendo sobre todo, aplicando, viendo lo que pasaba en el aula, etcétera, etcétera. Y lo que os decía a nivel de autoexigencia, si yo me quedo con lo que a mí la academia me dice de la programación tiene que poner esto otro, pues seguiría opositando porque hubiera hecho un discurso sin más, exponiendo el último día. Último día de la oposición. Mira, 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 súper enfadado porque fue el opositor que iba antes de mí, que simplemente hizo un discurso genérico. No, insisto, si no me autoexijo yo y digo, no solo tengo que hacer un discurso que cumpla con convocatoria, tiene que tener detalles, tiene que tener mi identidad docente, tengo que comunicarlo bien, tengo que hacerle pasar un buen rato con rigor pedagógico al tribunal, no estaría hoy aquí. Así que aquí tenéis los 10 patrones, espero que os haya servido. De corazón, si habéis llegado hasta aquí, dejad en los comentarios trato, acordaos del trato, os vais a hacer muy buenos en el supuesto, tan buenos que me vais a ayudar con la academia y vamos a seguir construyendo plazas. Y ánimo que se puede. El mensaje más importante de este vídeo es que en una preparación de 10 meses se puede seguro convertirte en la persona que pueda aspirar a plaza. Un abrazo.